episodio de Cuestiona Todo Podcast. Vamos a ir al grano porque este también lo quiero hacer bien corto. Fíjense que a mí desde hace muchísimos años, de hecho me atrevería a decir que desde chiquito, siempre me ha interesado el comportamiento social y me ha interesado el comportamiento humano. Y actualmente, con la situación en Venezuela, con la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, me he interesado y me ha llamado mucho la atención la actitud que tenemos los venezolanos con respecto a la realidad que estamos viviendo. Y me llama mucho la atención porque creo que con esto van a conectar muchas personas y especialmente quienes tienen familiares, seres queridos, amigos, conocidos o cercanos aún viviendo dentro de Venezuela. Lo conversaba hace poco con una prima y le decía que dentro de Venezuela hay 3 tipos de personas con respecto a la actitud que tenemos hacia la situación. Una de esos tipos de personas es la persona para la cual no es que no esté pasando nada, sino que decidió adaptar su mente a esa situación en la que está viviendo y simplemente vive su vida como si estuviese viviendo en un país normal. Esas personas usualmente son las que les va muy bien económicamente, las que tienen negocios en el exterior y entonces viven dentro de Venezuela con la rentabilidad que les genera el negocio afuera y también el cambio de moneda. Se les permite apalancarse un poco a eso, pero también hay personas en los estratos más bajos que viven como si Venezuela fuese un país normal y que no andan todos los días con la pelea de que la política, de que la crisis económica, de que no puedo hacer absolutamente nada, de que no puedo emprender. Ellos simplemente viven sobre ese principio que a mí nunca me ha gustado, que es el de si no trabajo no como y si no vivo no como tampoco. Entonces tenemos ese tipo de persona que sería el número 1. Tenemos el tipo de persona número 2 que podríamos decir que es el que sí está pasando roncha y es la persona que no tiene a nadie quien lo ayude, que solamente puede resolver su día a día con lo que se bandea diariamente, que no tiene a nadie en el exterior que lo pueda ayudar o que si tiene a alguien en el exterior que lo pueda ayudar, entonces esa persona no está todavía en capacidad de ayudarlo y lamentablemente no come las comidas que necesita en el día un ser humano para tener una vida decente. Vive consumido por la crisis de una cola en otra, con los apagones, con la escasez de servicios, con el hecho de que no puede comprar los productos porque son inalcanzables, que no consigue trabajo, no tiene trabajo o el salario que tiene con el trabajo que tiene no le alcanza para tener una vida decente. Este tipo de personas son las que realmente viven la crisis humanitaria y que podríamos decir que no tienen escapatoria, no tienen cómo salir. Dentro de este grupo de personas entran las personas que padecen enfermedades, que no pueden resolver su problema porque no tienen acceso a los medicamentos, porque no tienen acceso a los recursos, porque no tienen los recursos y aunque hubiesen los medicamentos no los pueden costear. Este tipo de personas es el que en realidad vive la crisis de lleno y que son las personas que terminamos viendo en las noticias como los que se mueren por desnutrición, los que se mueren porque no pudieron tener las medicinas que necesitaban, porque se mueren de hambre, porque se suicidan. Este es como el nivel social más fuerte, el que vive la crisis de manera más fuerte. Y está el grupo de personas que, si bien saben que hay otra forma mejor de vivir, porque quizás son estos que eran de la clase media a las que el chavismo les golpeó muy duro y entonces ahora tienen una vida que podrían considerar miserable, que viven medianamente cómodo porque quizás todavía tienen un negocio que les sustenta un poco para seguir viviendo o sobreviviendo, o tienen personas familiares afuera, conocidos que los ayudan económicamente, entonces le permiten tener cierto nivel de comodidad, pero que mentalmente para ellos las cosas están mal. Y entonces no buscan la solución en ningún tipo de problema, sino que simplemente se limitan a que a pesar de que puedan estar cómodos o que estén resolviendo su día a día en mejor condición que otras personas, para ellos todo siempre está mal y siempre está mal y siempre está mal. Y están viviendo en ese círculo vicioso de meterle a la cabeza que la situación o las cosas están realmente mal cuando sabemos que es así, pero en comparación con otras situaciones u otras realidades en Venezuela,
están mucho mejor, están considerablemente mejor y que podrían estar mejor, pero esa actitud ante la realidad no los deja tener una vida más plena, para ponerle una etiqueta. Quizás estoy utilizando palabras que puedan chocar dada la crisis que se vive en Venezuela, la realidad, pero también hay que aceptar que dentro de Venezuela hay muchas personas que parecen vivir como si en Venezuela no hubiese una crisis, y eso llama mucho la atención a los que están afuera y también llama mucho la atención de los que están adentro. Entonces estos temas hay que tocarlos. Así que en aras de tratar de contribuir un poco con respecto a estos tres grupos de personas y ver cómo quien está siendo más afectado mentalmente por esta situación puede mejorar un poco su realidad, yo quiero proponer 5 formas en las que se puede vivir en un país en crisis, en este caso como Venezuela, sin necesariamente tener una vida plena, pero sin renunciar a tu derecho de tener la mejor vida posible, independientemente de cuál sea el sistema que esté alrededor, porque yo soy partidario, y esto ha sido una conclusión a la que he llegado con los años, he sido partidario de que nosotros nos dejamos ganar. Que el chavismo llegó y nosotros pudimos haber hecho 1.000.000 de cosas para detenerlo y lamentablemente nos dejamos ganar. Y asumir la posición de no puedo hacer nada es precisamente el resultado de haberlos dejado ganar. Y yo creo que es momento de que lo cambiemos, porque si nosotros partimos de una posición de empoderamiento mental, nosotros podemos enfrentar al chavismo con más fuerza, en lugar de ser siempre y únicamente las víctimas. Creo que nos preocupamos mucho por vendernos como víctimas, incluso ante el mundo. Por eso, en lugar de convencer a la comunidad internacional del por qué debe intervenir con la fuerza dentro de Venezuela para deshacernos del chavismo, nos hemos limitado a pedir ayuda porque por derecho nosotros tenemos esa ayuda. Porque somos pobrecitos que estamos viviendo una crisis. Sí, estamos viviendo una crisis. Sí, hay dentro de Venezuela muchas personas que lamentablemente están viviendo una situación que quisiéramos las personas de bien cambiar, pero también debemos aceptar que hemos asumido esta posición en la que nosotros solamente somos la víctima y no tenemos una posición de poder, no tenemos una posición en la que nosotros podemos cambiar nuestra realidad. Y cuando nosotros cambiemos esa actitud y esa posición de que podemos influir positivamente en nuestra realidad, pues también podremos cambiar nuestra actitud a cómo el mundo y la comunidad internacional nos ve, y así enfocar nuestra energía en lograr convencerlos del por qué deben intervenir en Venezuela, de qué representa el chavismo para la comunidad internacional y para la región y para el continente americano, la amenaza que representa y cuáles son los beneficios que recibiría la comunidad internacional y los países que nos ayuden con ejecutar las acciones que nosotros necesitamos para que la situación en Venezuela cambie. Vamos a ir con 5 cosas que son 100% enfocadas en empoderamiento mental, que son 100% enfocadas en cambiar nuestra actitud hacia la realidad para que podamos cambiar de lleno y de forma coherente y realista la realidad política de Venezuela. Una de las cosas que dejamos de hacer los venezolanos y que el comunismo lo sabe muy bien es que el comunismo mina la familia y mina las comunidades, mina los grupos integrados y que representan poder para el individuo, las mina para desintegrarlas. Parte de eso es la familia, la amistad, las relaciones interpersonales, las relaciones amorosas, el matrimonio, lo mina, lo desintegra y convierte a cada persona en una isla indefensa que no se puede defender. Entonces, la primera cosa que yo les quiero recomendar a los venezolanos y a todo el que vive en un país en crisis para que mantenga una posición de poder mental es apegarse a valores como la familia, la amistad y la unión familiar que involucra las relaciones interpersonales o de amor con tu pareja, con la persona con la que vives, con tu esposo, con tu esposa. Apegarnos a esos valores y considerar que nosotros defendemos a nuestra familia de manera radical y que todo lo que hacemos es en pro del beneficio de la familia, del valor de la amistad,
del valor del matrimonio, si algunos lo quieren ver así, del valor del concubinato, si también lo quieres ver así. El apegarnos a esos principios nos hace más fuertes ante el comunismo. Nos hace más fuertes porque en la unión está la fuerza, y eso no es un cliché, ni es un dicho vacío, ni nada por el estilo. Ni nada por el estilo. Divide y vencerá es un principio comunista, y divide y vencerá significa desintegrar las comunidades que pueden representar una amenaza para mí en aras de que cada uno se sienta indefenso y que no pueda hacer nada. Comencemos por algo muy importante que se perdió en Venezuela, y es el apego a un valor tan importante como el valor de la familia. Ese es el primero. El segundo es: no pierdas energía pensando cómo resolver problemas que están fuera de tu alcance. Y es que tenemos la necesidad de querer estar en todo, de participar en todo, de ser parte de todo y de creer que nos la sabemos todas. Y entonces pensamos en cómo resolver el problema de la droga, cómo resolver el problema del terrorismo, de la presencia del Hezbollah, de la presencia del Hamas, de la presencia de la FARC, el ELN en Venezuela. Y de cuál es nuestra actitud con respecto al cartel político y al cartel de droga. Y si bien nosotros debemos tener claro cuál es nuestra posición con respecto a estos funcionarios y a estos hechos que han convertido a Venezuela en una amenaza para el continente americano y para el mundo entero, hay cosas que lamentablemente nosotros no podemos cambiar. Y si nos empezamos a mentalizar y a enfocar en cambiar las cosas que no podemos controlar, si no lo han concluido ustedes, se los digo muy claramente, no vamos a obtener ningún resultado. Lamentablemente, mire, en cualquier ámbito de la vida hay cosas que se escapan de nuestras manos. Nosotros no podemos perder tiempo y energía en las cosas que no podemos controlar. Y eso me lleva para el tercero, que es: enfócate en los problemas que sí puedes controlar y que están a tu alcance. Cosas tan sencillas, cosas tan pequeñas. Fíjense una cosa, creo que dentro de muchas familias en Venezuela se ha llegado al punto en el que cualquier problemita que podemos resolver dentro de Venezuela, un familiar enfermo y que necesitamos llevarlo a una consulta médica, el acceso al internet, que lamentablemente está controlado en Venezuela hasta el nivel de que no cualquiera puede acceder a internet como si eso fuese un bien de lujo, las comunicaciones telefónicas, todo este tipo de detalles, el acceso a productos tecnológicos, el comprar la comida, todo este tipo de cosas se han convertido en problemas que un venezolano podría resolver porque son problemas que están dentro de su alcance, pero esa mentalidad de que no puede me hace no enfocarme en la solución, sino que simplemente me enfoco en el problema y que pobrecito, qué víctima soy. Hay problemas que si nosotros logramos reconocerlos como que están dentro de nuestro alcance, nosotros podemos cambiar esa realidad, podemos cambiar la realidad en pequeños pasos. Y les digo un secreto: cuando nosotros logramos resolver problemas pequeños, el sentimiento de satisfacción, de realización, empieza a volver. Y ese sentimiento de realización y de progreso y de que yo controlo mi vida es algo que el comunismo también ataca. Y es algo que el comunismo se encarga que desaparezca en cada persona. Porque si una persona empieza a sentir que puede controlar su propia vida, se comienza a convertir en una amenaza para un sistema que quiere que la persona se sienta indefensa, incapaz, mediocre y sin posibilidad de progreso. Enfóquense en cuáles son esos detalles dentro de su ámbito que ustedes pueden controlar y empiecen a resolver problemas tan tontos como: quiero tener internet pero necesito el de Digitel porque el de CanTV no llega o el de Movistar no llega. Pues entonces vas y buscas el de Digitel. Que se me dañó la nevera y entonces es mejor que esa broma se dañe y congelo todo con hielo. Trata de resolver el problema de la nevera para que tengas nevera. Cuando empieces a resolver esos problemas pequeñitos, empiezas a sentir que tú puedes controlar tu propia realidad en los problemas que están dentro de tu alcance, no en los que no. La cuarta también es una cuestión de actitud mental. Sí, señores. Suena trillado, suena chocante, suena a coaching, pero es la forma en la que yo asumo la realidad, la veo, la interpreto y cómo trabajo en aras de que funcione a mi favor, de que funcione a conveniencia
de mi realidad, de mi integridad personal y de mi familia. Entonces, es una cuestión de actitud también, porque si bien no se trata de que yo voy a disimular que no está pasando nada y voy a empezar a cometer inmoralidades en aras de alcanzar los objetivos que yo quiero, pues la infelicidad te va a te va a pasar factura en la noche cuando te acuestes en la cama y no puedas huir al único juez del que nadie huye, que es la conciencia. Pero si hay una actitud que nada tiene que ver con el rompimiento de valores y principios libertarios, y es el hecho de que cómo enfrento yo la realidad que tengo. Si yo simplemente estoy dándole cabeza a que la situación no la puedo controlar, de que no puedo resolver mis problemas, de que no puedo, no puedo ni siquiera alcanzar pequeños objetivos o ni siquiera puedo resolver inconvenientes que están dentro de mi alcance, pues entonces ni puedes resolver los pequeños, ni podrás resolver los medianos y mucho menos vas a resolver los grandes. Con lo cual vas a alimentar en tu cabeza la idea de que tú no puedes controlar tu propia vida. ¿Y quién ganó? El comunismo. Esa es la cuarta. Y la quinta es, tu felicidad sigue siendo lo más importante. Y con esto quiero decir que cada acción que tú ejecutes tiene que contribuir, así sea en un porcentaje mínimo, con ese sentimiento de satisfacción de que tú puedes hacer las cosas, de que yo tengo control sobre mi propia vida, de que lo que estoy haciendo es bien para mí, de que esto es lo que los objetivistas llamamos el egoísmo racional, concentrarme en que las cosas que voy a hacer contribuyen con mi felicidad, con la felicidad de mis seres queridos, con la felicidad de las personas que me rodean o de las que dependen de mí. Y yo voy a empezar a ejecutar acciones que contribuyan con mi felicidad. Voy a resolver los problemas que están dentro de mi alcance, porque si no lo saben, hay una técnica para mantener el cerebro como en una especie de constante sensación de felicidad. Y es el ir fijándote pequeñas metas. Agarras un post-it, escribes 5 metas que quieres alcanzar en el día o 5 cosas que quieres hacer en el día. Y cada vez que tú rayes una porque la alcanzaste, segregas una sustancia bonita en la cabeza que contribuye con la felicidad. La segunda, pasa lo mismo. La tercera, pasa lo mismo. La quinta. Y al final del día, señoras y señores, uno empieza a sentir que tiene control de hacia dónde está yendo su vida. No significa que nos vamos a olvidar de la realidad, que vamos a tratar de vivir en un mundo fantasioso, imaginario, o de que no está pasando nada, o que vamos a ser indiferentes ante nuestro entorno, ante nuestra realidad y ante la crisis que se está viviendo. Y mucho menos vamos a ser indiferentes ante nuestra posición en la política y del tener claro que el socialismo es el problema, que la izquierda es el problema y que tenemos que solucionar ese problema, enfocarnos en solucionar ese problema para poder cosechar los resultados de hacer el trabajo bien. Pero para eso nosotros necesitamos volver a sentir que tenemos control de nuestra vida. Empoderamiento mental. Suena coaching, suena a discursitos estos que estamos acostumbrados a ver en redes sociales, pero la cosa, nos guste como suene o nos guste o no nos guste como suene, funciona así. La mente funciona así, el ser humano funciona así. Volvamos a recuperar el poder de controlar las pequeñas cosas para que podamos ejecutar todos esos pequeños cambios que nos lleven a poder controlar y cambiar las cosas que están fuera de nuestro alcance. Esa era la reflexión que quería traer para hoy.